Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy el Señor nos da ejemplo con esta palabra que dice mucho para nosotros, porque es precisamente un acto de intercesión por toda la humanidad, por todo el que quiera tener la oportunidad de la salvación. Perdónales porque no saben lo que hacen. Ahí está viva la compasión del Padre Celestial, la compasión de su Hijo Jesucristo, que precisamente tiene compasión de sus enemigos. El mismo que nos ha dicho que amemos a nuestros enemigos, nos está enseñando a amar a nuestros enemigos, Él amando a sus enemigos. Los que lo han llevado hasta allí, hoy están probando del perdón. Y el perdón precisamente es para que ellos se tomen el trabajo de pedir perdón, de el arrepentimiento, de la conversión. Y no solamente es para ellos, sino que hoy retumba esa misma palabra hasta nuestros días y seguirá retumbando. Porque Cristo es ayer, hoy y siempre. Esa palabra es misericordia, porque por pura misericordia aparece Él también luego de esta palabra y luego de que expira, derramando su sangre y agua como fuente de los sacramentos, como fuente de salvación, como fuente de vida, como fuente del bautismo, como fuente de misericordia. Que la bondadosa misericordia de Dios que se trasluce en Jesús el Señor nos ayude pues a comprender lo grande que es Dios, lo grande que es Cristo, lo santo que es Cristo, lo importante que es el Hijo del Hombre. Por eso Él se autodenomina el Hijo del Hombre, porque supera al hombre, porque es igual a nosotros, excepto en el pecado. Es un acto poderoso de liberación. Así como ustedes hoy estarán contentos y todos inquietos porque hicimos un Via Crucis de liberación, así también el acto más poderoso de liberación para todos nosotros es esa palabra. Es esa palabra que desde ese mismo momento que la escuchó el ladrón de la cruz, lo animó a arrepentirse. Lo animó luego a decir: acuérdate de mí cuando estés en el reino de los cielos. Y animó luego a decir al centurión: verdaderamente este era hijo de Dios. Y animó también a Longinos, el que perforó su costado y que seguramente impactó en él la misericordia de Dios a través de la sangre y agua, que se convirtió, como lo dice Santa Brígida, en esas 15 oraciones reveladas para que muchas personas de nuestra familia se salven, para que nace por un año esa devoción de las 15 oraciones reveladas a Santa Brígida. Pero también es la oportunidad más eficaz de salvación, porque Jesucristo es el sacramento del Padre, porque Jesucristo es la oportunidad más grande que nos ha dado el Padre Celestial. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo. Y en la antigüedad nos habló por medio de los profetas. Y hoy nos está hablando no solamente con las palabras de Jesús, no solamente con el Evangelio de Jesús, no solamente
con los milagros de Jesús, las obras del Padre Celestial, sino con la obra, la gran obra, la obra magna de Dios, la entrega, el sacrificio de su único Hijo en la cruz. Es una fuente de heroísmo. Y que nos lleva al perdón, que supera el perdón. Esta fuente de heroísmo supera el perdón, es como la máxima entrega de Jesús. Es como el amigo es el que da la vida por el amigo, es como la exageración del amor de Dios, es la exageración del amor de Jesucristo, da la vida por nosotros. Es un ejemplo. Ese ejemplo llevó a los primeros mártires de la iglesia, llevó a San Pablo a decir: ya estoy a punto de alcanzar la corona que no se marchita. He conservado la fe, no me falta sino la corona de la muerte y de la resurrección, la corona de Cristo. Y la que llevó a todos los mártires, ese ejemplo de Jesucristo, a dar también la vida en rescate por cada uno de nosotros. Jesucristo superó y marcó la diferencia con ese perdónales porque no saben lo que hacen. Si alguien te abofetea una mejilla, preséntale la otra. Si alguien te quita la capa, entrega la túnica, entrégale también la capa. Si alguien te pide, dale. Eso es lo que Jesús nos está enseñando en estos días santos, en este día santo, en este viernes santo. Dice el Señor, no saben lo que hacen. ¿Y por qué Jesús dice que no saben lo que hacen? Hace poquito, o hace poco, o en esos 3 años que de todas maneras son muy pocos para la vida promedio de un ser humano, 70, 80 años. El hombre dura 70 años y el más robusto hasta 80. 3 años es muy poco. Pero en esos 3 años, miren todo lo que hacen. Y por eso ellos no saben lo que hacen. Multiplicación de los panes. Hace poco los sació. La resurrección de muertos. Hasta los mismos fariseos y los mismos judíos habían ido a ver a Lázaro resucitado. Transforma la carne podrida en fresca. No solamente la de Lázaro, sino también la de innumerables leprosos, a los que hace que la piel de ellos se vuelva como la de un niño. Da vista a los ciegos, a la vista de todos también, de todos los que no están sabiendo lo que hacen, de los que no saben lo que hacen. Judas fue testigo de todo lo que Jesús hizo. Fue testigo de todos los milagros que Jesús hizo. Pedro, testigo de todo y elegido como piedra, y lo niega. Él también quedó incluido ahí cuando el Señor dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús excusa, y esto es el colmo del perdón y del amor. Es una excusa a sus agresores, a sus perseguidores, a sus asesinos. Perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Y por qué no saben lo que hacen? Porque no entienden que Él es Dios. Todo está tan fresco que están confundidos. Están confundidos. Pero nosotros en estos años, en estos 2 milenios de historia, ya sabemos. Y sin embargo, hacemos exactamente lo mismo que estos hombres que han experimentado todo lo que el Señor ha hecho y no saben lo que hacen.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. La palabra, te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esa imagen que hemos visto tantas veces y de la cual se puede sacar tanta información, Jesús crucificado entre los dos malhechores. Los evangelistas insisten en que uno fue crucificado a la izquierda y otro a la derecha, lo cual algo de representar, porque en la Biblia no hay nada irrelevante. Ese tipo de separación la vemos en la Biblia, por ejemplo, en Mateo 25, en el juicio de las naciones, que dice: separará las cabras de las ovejas como el pastor separa, ¿no?, a los unos de los otros. Pondrá las ovejas a la derecha, las cabras a la izquierda. La sentencia positiva a la derecha y la negativa a la izquierda. A la derecha: venid a mí, benditos mi Padre, a recibir el reino de herencia. Y a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Yo, aunque no dice en qué lado está el buen y el mal ladrón, yo tiendo a pensar por inferencia, por deducción, que Dimas, el buen ladrón, está a la derecha y el otro, el mal ladrón, a la izquierda, porque la sentencia de Dimas se parece a la de Mateo 25 del juicio de las naciones. En este caso es: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Fíjense que aquí todavía no ha... todos sabemos que para confesarnos necesitamos un sacerdote, ¿verdad? Pero el que nos absuelve es Jesús, ¿verdad? In persona Christi, es Cristo el que puede condonarnos la culpa. Es el único que puede decir: tus pecados te quedan perdonados. Entonces lo hacemos a través de un ministro sagrado, que es a través de él, de su corazón y de sus manos, que Cristo nos imparte la absolución. A mí me parece que lo que ocurrió ahí con Dimas fue algo similar, pero a diferencia de nosotros, que lo tenemos que hacer a través de un sacerdote, él lo está haciendo directamente con Cristo. Él se está confesando. Él ha entendido que el que está a su lado no es un hombre, simplemente un ser humano. Porque él hace un acto de fe, él lo reconoce como Dios. Él dice primero, cuando el mal ladrón dice, lo tienta a Dios y le dice: si tú eres el Cristo, bájate de la cruz, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Él no cree, sino que pide una señal, como hizo también Herodes. Si tú eres ese Mesías, pues hazme una señal. Jesús, por supuesto, ni le hizo la señal a Herodes ni la respondió. Entonces, él no cree, el mal ladrón. Para creer necesito que hagas algo, si no, no creo. Y además, no quiere poner de su parte. Hazlo todo. ¿Qué hace en cambio Dimas? Primero hace un acto de fe. No te das cuenta lo que estás diciendo. Estamos viviendo el mismo suplicio de Dios. O sea, no tienes temor de Dios, ni siquiera sufriendo el mismo suplicio que Él. Lo reconoció como Dios. O sea, no como un simple ser humano. Y además hace la segunda parte. Lo primero es creer, la fe. Y lo segundo es arrepentirse, que es lo que hace uno cuando se confiesa, ¿no? Porque le dice al mal ladrón: nosotros estamos sufriendo esto como consecuencia de nuestros malos actos. ¿Qué hacemos nosotros para confesarnos? Primero es fe. Yo voy al confesionario porque sé que Cristo es Dios y me puede perdonar. Solo me puedes perdonar a través de su ministro sagrado. Pero tengo también que humillarme. Tengo que convertirme. Tengo que reconocer mi maldad ante Dios. Entonces ahí ocurre como una especie de confesión, si no me equivoco. Pues la interpretación que estoy compartiendo. Porque él lo reconoce como aquel que sí le puede quitar su pecado y se humilla ante él. Reconoce su culpa. Lo que estamos viviendo y sufriendo es consecuencia, le dice al otro ladrón, del mal que nosotros hicimos. En cambio, este no tiene culpa. O sea que también lo reconoce como inmaculado, como el sin mancha. ¿Qué está representado entonces ahí en el Calvario? En esa figura que todos tenemos en la mente. Cristo en el medio, los dos ladrones, uno a la izquierda y otro a la derecha. Ahí está representado el drama humano, que consiste en que por nuestro pecado, como dice el buen ladrón, sufrimos las consecuencias. De hecho, en el
la celebración de las 3 de la tarde, cuando leíamos Isaías, comenzaba diciendo, nos pareció que Dios lo castigaba, pero la conclusión final de Isaías es, no fue Dios el que le infringió ese daño a Jesús. ¿Cuál fue la conclusión? Dice, traspasado por nuestras iniquidades. O sea, golpeado, flagelado, coronado, humillado, golpeado, destruido su cuerpo, destrozado por nuestra rebelión, por nuestra rebeldía. Eso es lo que dice Isaías. Que está declarando entonces Isaías que lo que sufrió Jesús es consecuencia de nuestro pecado. Y no solo aplica para Jesús, aplica para nosotros. Todo pecado, lo explica la doctrina católica, tiene al menos 2 afectados. El que lo comete se hace daño a sí mismo y le hace daño a Dios. Si el pecado también lo hice contra el prójimo, entonces el pecado tiene 3 afectados. El que me hago a mí, el que le hago a mi hermano y el que le hago a Dios. Entonces el drama representado en el Calvario es el drama de que el hombre sufre como consecuencia del pecado. Dios no creó el sufrimiento, no es una obra divina, ni estaba en el plan original. Dios no creó al hombre para que sufra. Entonces el pecado, como lo dice Isaías, es autoinfringido, que es como lo declara el buen ladrón. Por nuestra mal obrar estamos sufriendo esto. Ahora, aunque Dios no creó el sufrimiento, lo permite para que con eso nos podamos purificar y salvar. O sea, Dios permite el sufrimiento. Entonces ahí está representado el drama del hombre. El hombre tiene que sufrir necesariamente. Pero fíjense que en el suceso del buen y del mal ladrón está representado cómo termina ese drama. El drama de que el hombre nace para sufrir y tiene que sufrir. Puede terminar bien y puede terminar mal. Puede terminar bien si hacemos las 2 cosas que hizo Dimas. Creyó que él era el Hijo de Dios, que podía perdonar los pecados y se humilló ante él. En resumen, ¿cuáles son las 2 palabras claves? Para que el drama del sufrimiento humano y de la caída del hombre termine bien, necesito la fe y la conversión. ¿Qué hizo el otro? Ni lo uno ni lo otro. No creyó, sino que tienta a Dios. Si tú eres, haz algo, baja de la cruz. Y así creeré. Si no, no creo. Si no va de la cruz, no creo. O sea, no hay fe. Y segundo, no solo nos está humillando ante Dios, sino que lo está inclusive retando, está realmente blasfemando, ¿no? ¿Cómo lo explicaba el padre Loring? Él decía, Dios pone su casi todo, tú pones tu casi nada, pero Dios no pone su casi todo si tú no pones tu casi nada. En términos matemáticos podríamos decir que Dios pagó por cada uno de nosotros, o hizo por cada uno de nosotros el 99.99% de lo que requiero para salvarme. Y me exige a mí solamente el 0,001%. O sea, Dios hizo el todo, el mucho, y me pide a mí el poco. Eso está representado en la parábola de la deuda, ¿no? De los 10.000 talentos, que representa una deuda completamente impagable. ¿Qué significa? Que con el pecado, cada uno de nosotros adquirió con Dios una deuda que uno no puede pagar. Entonces, como uno no puede pagar su propia deuda, el único destino posible para el hombre, si de él dependiera, es el infierno. La condenación eterna es lo que nos corresponde a todos. Para que no nos vayamos todos al infierno por nuestra deuda impagable, el Padre manda al Hijo a que pague la deuda de cada uno de nosotros. Imagínense, Él está poniendo el casi todo y me pide a mí mi casi nada. Él ya pagó mi deuda, pero necesita mi fe y mi conversión. En la otra parábola está representado con la deuda que le perdonó Dios a una persona y después él fue y no se la perdonó. Dios le perdonó el mucho a un deudor, pero ese deudor no le perdonó el poquito a alguien que le debía así un poquito. Entonces lo que está diciendo Dios es, yo pago tu deuda, yo entrego a mi hijo, derramó su sangre, él cargó con tu pecado, él sufrió las consecuencias de tu pecado. Estoy hablando de mí en primera persona. O sea, él cargó, Jesús, con las consecuencias del pecado que yo cometí en mi vida, Mauricio Saeta. Y me pide mi 0,001%, mi poquito. ¿Cuál es? Tengo que reconocerlo como Dios, la fe, y tengo que humillarme, convertirme, confesarme. Entonces, el desenlace positivo para el que hizo esto, Dimas, imagínense,
Se salvó en el último instante de su vida, pero hizo las dos cosas necesarias. Puso su 1%, su poquito, creyó en él y se humilló. Y el otro, ni siquiera ese poquito que Dios nos pide, no estuvo dispuesto ni a confesar que era el Hijo de Dios, que tenía el poder de perdonar los pecados, ni de humillarse. Entonces uno se pregunta, pero si Dios pagó la deuda de todos los hombres, ¿por qué así? Jesús al morir pagó los 10.000 talentos de deuda de cada uno. Entonces, si Dios pagó la deuda de cada uno de nosotros para que no tengamos que ir al infierno, que es la cadena perpetua, ¿por qué tanta gente se va al infierno? Si ya Dios pagó la deuda mía y de cada uno, porque la gente no quiere poner su poquito. O sea, los hombres se van al infierno por la actitud del mal ladrón. Dios quiero que lo haga todo, que muera en la cruz, que derrame su sangre, que me demuestre que es Dios, que me salve, que me lleve al cielo. Yo no estoy dispuesto a poner de mi parte. Así termina mal este drama, bien o mal. Y la última símil que quiero hacer con respecto a esto, muy interesante, es, yo pienso que también está representado de alguna manera en esta imagen, Jesús con los dos ladrones a ambos lados, estas dos actitudes, la que se humilla ante Dios y la que reniega de Dios. Yo creo que eso también representa la gran tribulación que viene, que está por comenzar, que vamos a vivir ahora. ¿En qué sentido? Cuando comienza la gran tribulación, ahí están los evangelios, los discursos escatológicos de Jesús y también en el Apocalipsis las cosas que va a vivir el hombre. Guerras, pestes, plagas, terremotos, meteoritos, volcanes, un montón de cosas. Esas cosas no son, digamos, o sea, tenemos que reconocer que Dios la ocasiona o las permite por el pecado del hombre. Es decir, las vamos a vivir por nuestra propia culpa, por nuestra propia maldad, por nuestro propio pecado, es que vamos a vivir la guerra, la peste, el hambre, etc. ¿Cuáles son entonces las dos actitudes del ser humano cuando estemos viviendo todas esas calamidades juntas? Pues algunos adoptarán, felizmente, ojalá, la actitud de Dimas. Es decir, todas estas calamidades, el hambre, la sequía, la guerra, las estamos viviendo por nuestro pecado, por nuestra maldad. Perdón, Señor, perdón. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Entonces, la porción de la humanidad que en la gran tribulación tome la actitud de Dimas va a tener el desenlace final de Dimas, que es que independientemente que muera o no en la gran tribulación, eso no es relevante, lo importante es que alcanza la vida eterna. En cambio, la otra parte de la humanidad, cuando comience la peste, la guerra, el hambre, todo esto, va a comenzar, como el mal ladrón, a renegar de Dios. Por ejemplo, a decir, si Dios existe, ¿por qué permite todos estos males? ¿Qué significa eso? Que no está reconociendo que esos males son consecuencias del pecado del hombre. Si Dios existe, ¿por qué permite estos pecados? O tentar a Dios como el mal ladrón. Si Dios existe, ¿por qué no viene y acaba con el anticristo, con la guerra, con la peste? O sea, si Él hace algo, yo creo. Si no, no creo. Pero sobre todo el no reconocer, como dijo el buen ladrón, no te das cuenta que este suplicio lo estamos viviendo como resultado de nuestros actos. Se humilla ante Dios, acuérdate de mí. Entonces, los que en la gran tribulación adopten esta posición negativa de renegar de Dios, cuando vengan esos castigos, plagas y males que están profetizados en el Evangelio y en el Apocalipsis, reniegan de Dios hasta el final, significa que no quieren poner su 0,01%. O sea, no quieren poner las dos cuestiones mínimas que Dios le exige al hombre para salvarlo. La Biblia dice, Dios no envió a su Hijo para condenar el mundo, lo envió para salvarlo. Y la parte difícil, dura, la hizo Él, la hizo Cristo. La carga pesada la llevó Él por cada uno de nosotros. Nos pide las dos cosas que hizo el buen ladrón, la fe y la conversión, humillarnos ante Dios. Y los que eso hagan van a la vida eterna como buen ladrón, y los que no, a la condenación eterna, lamentablemente, por no haber querido poner el poquito que Dios nos pide a cada uno. Tercera palabra. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre.
Como bien sabemos, la pasión de Jesús fue muy dolorosa. Tanto que no ha habido dolor como el de Él, ni volverá a haber sufrimiento mayor que el que Jesús quiso sufrir por nosotros. Ningún ser humano puede sufrir tanto como sufrió Jesús, porque Él hizo milagros para no morir muchas veces a lo largo de su pasión. Reforzó su humanidad para no morir. En ese divino corazón hay más amor de lo que nosotros creemos y podemos pensar, imaginar. Dios Padre nos dice a través de la Madre Eugenia Ravasio, el siglo pasado: os he amado más que a mí mismo, dice Dios Padre. Nos dice que Él nunca hubiera podido ver a ninguna criatura suya sufriendo tanto como merecen nuestros pecados. Por lo que Él mismo, siendo uno con su Hijo, Jesús, estaba en su Hijo y con su Hijo padeciendo toda la pasión por amor a nosotros. Ellos son Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero un solo Dios. Y Dios Padre, a través de la Madre Eugenia Ravasio, nos lo ratifica. Él estaba con Jesús, clavado en la cruz, padeciendo todos los dolores de Jesús. ¡Qué amor tan grande! Y todo lo que sufría con tanto amor, no le quitaban el pensar en todo lo que le estaba rodeando. Perdonó a los que lo estaban triturando, a los que lo escarnecieron, a los que lo humillaron, hasta más no decir. Captó el dolor, el arrepentimiento de ese ladrón, Dimas. Pensaba en todos los que se condenarían a pesar de su pasión, a pesar de su dolor, de su tremendo sacrificio, como gestas, que estaba sufriendo también allí. Eso le hubiera podido valer como expiación de sus pecados y no lo aprovechó. Al lado suyo y no pudo salvarlo. ¡Qué terrible! Así es nuestra condición humana, que puede llegar a ser omnipotente sobre la omnipotencia de Dios. Hacemos impotente a Dios por nuestra voluntad. Por supuesto, no podía escapársele ni ocultarse del dolor de su madre. Ella había pedido a Dios Padre sufrir tanto como Jesús. Esto nos lo dijo ayer Mauricio. Y Dios Padre se lo concedió. Imaginémonos pues cuál sería el dolor de la Virgen en la pasión. Dios Padre le permitió a ella llevar su dolor a los extremos del dolor de Jesús. Jesús en su humanidad es carne de María, sangre de María. Su corazón es prácticamente el corazón de María. Por tanto, su corazón sentía perfectamente los dolores del corazón de su madre. Sabía perfectamente, además de que es Dios, ¿no? Y recíprocamente, el corazón de María sentía los mismos dolores de su hijo. Nosotras, madres humanas, cuando vemos a un hijo sufriendo, sufrimos más que si nosotros mismos estuviéramos sufriendo. Y la verdad es que es una entraña nuestra ahí afuera. Y sin embargo nosotros
por nuestros pecados no podemos amar como ama María, la Inmaculada. Por tanto, imaginemos cuánto no sufriría María Santísima por su Hijo. En ese mar tormentoso, impetuoso y revuelto de dolores que estaban viviendo esos dos corazones inmaculados de amor, Él no soportaba en dejarla sola, el pensar que se quedaría sola. Por tanto, en su locura de amor por su madre, encuentra un alma virgen, pura, amorosa, confiable, muy similar a la suya y a la de su madre. El discípulo amado, como él mismo lo llama. Y tan pronto ha prometido al ladrón convertido que ese mismo día estaría en el paraíso, se apresura a dar un pequeño alivio a su madre y le dice: mujer, he ahí a tu hijo. Y a Juan le dice: hijo, he ahí a tu madre. En aquel momento seguramente vivió sentimientos sumamente encontrados la Virgen. Ya no iba a estar sola y desamparada, pues eso le alegraría mucho. Recibía por hijo al más amado de los apóstoles, al más fiel, generoso, entregado y valiente, el hijo del trueno, uno de ellos, pero dulce y delicado. Ninguno mejor que él para sustituir al Hijo de Dios, pero cambiaba a Dios por un hombre y Jesús mismo se lo entregaba. Por más bueno que fuera, la diferencia era absoluta. Ahí no llega la descompensación tan radical que creaba un vacío violento en el corazón de la Virgen. Ella intuyó que, representado en Juan, estaba todo el linaje humano. Pobre madre. Este sí que era un cambio abismal. Lo sintió en su corazón triturado. Entendió que aquellos mismos verdugos, asesinos, carniceros endemoniados formaban parte de sus hijos, de aquellos por los que ella tenía que orar, que interceder, de aquellos que tenía que amar, de aquellos que le eran confiados. ¿Cómo entender tanta amargura? Pero su dolor es como ella. Sabe sufrir su dolor de forma inmaculada, sin mancha de pecado, sin sombra de resentimiento, sin vestigio alguno de rencor ni de deseos de venganza. Siendo su hijo, la estaban destrozando a ella y sin embargo su dolor inmaculado, todo perdón, todo amor, todo providencia y ternura maternal para esos hijos nuevos que se le entregaban allí a los pies de Jesús. En las oraciones de la consagración a su Inmaculado Corazón hay una oración que nos desvela su ternura, su disponibilidad, sus deseos infinitos de nuestra conversión, cuando nos pide que le roguemos que transforme nuestro corazón como el suyo y que una vez que se lo hayamos consagrado, ella lo entregue a Dios Padre como una ofrenda nuestra para ella. No olvidemos esta oración para que aprovechemos siempre esta maravilla de amor que nos ofrece nuestro Padre y nuestra Madre Divina. No olvidemos nunca ese dolor de la Virgen,
que no haya nada, ninguna cosa que suceda, por mala y difícil que sea, que nos despierte el más mínimo dolor malo. Yo a veces que veo que a Mauricio lo maltratan y uno siente ese dolor y yo pienso en ella, Señora, que yo no guarde ningún rencor, que yo no sienta nada. Lo que hago entonces es pedir por esa persona, comprenderla, compadecerme de ella, pensar que actúa así porque eso fue lo que recibió en su casa, etc. Tenemos que llegar a vivir nuestra tribulación, nuestros dolores, nuestra expiación, nuestra purificación como la Virgen María. Pidámoselo a ella. Ella quiere transformar nuestro corazón como el suyo, pero quiere que se lo pidamos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como la tierra seca suspira por el agua, como la tierra seca, así suspiro yo. Yo quiero, Jesús mío, amarte con locura, ser siempre todo tuyo, de todo corazón. Yo tengo sed ardiente que me devora el alma. Yo tengo sed ardiente. Yo tengo sed de Dios, sed de Dios, sed de Dios. Sexta palabra. Todo está cumplido. Consumatum est. Su obra está completa. Ha llegado a la meta. ¿Por qué está completa? Se le ha llamado Nazareno. Los primeros 30 años de su vida los vivió en un pueblito llamado Nazaret. Profetizado está todo esto, ¿no? Entraría triunfante a Jerusalén sobre un pobre burriquillo, vendido por 30 monedas de plata, dice Zacarías 11:13. El Salmo 21 nos recuerda, se burlarían de él. Han taladrado sus manos y sus pies. Su lengua está pegada al paladar. Pueden contar todos sus huesos. Se han repartido sus vestidos. Echan a suerte su túnica. En su sed le dieron vinagre. Salmo 68. No tuvo donde reclinar la cabeza. Él mismo lo ha dicho. Vendrá como un niño, dice Isaías. Nacerá en Belén, dice Miqueas. Una joven dará a luz al Hijo de Dios, dice Isaías 7:14. Y de Egipto llamé a mi hijo, dice Oseas 11:1. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz, Isaías 9:1. Despreciado y desechado por los hombres, Isaías 53:3. Hasta mi amigo más íntimo, en quien yo confiaba, se puso contra mí. Salmo 41:10. Llevó nuestras enfermedades y dolores. Isaías 53:4-5. Horadaron mis manos y pies. Salmo 22:16. Ni uno de sus huesos será quebrado. Salmo 34:20. No conoció la corrupción,
Salmo 68, 18. Ahí están pues latentes esas profecías, pero hay muchas otras. Simplemente como ejemplo para decir que todo está consumado, que todo está cumplido, porque Él vino a hacer y a cumplir la voluntad del Padre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Antes de la séptima y última palabra, quiero hacer un pequeño comentario como epílogo de la segunda frase, porque fue después de sentarme que caí en cuenta en lo siguiente. En la última cena Jesús instituye la Eucaristía y el sacerdocio. Él hace en la última cena a sus apóstoles, los hace obispos. Pero no es sino hasta después de la resurrección que Él instituye el otro sacramento que llamamos el sacramento de la confesión. De modo que Él no ha delegado todavía el poder de perdonar a sus ministros sagrados. No lo ha delegado. ¿Qué quiere decir? Que si Dimas, lo digo ahora porque ahora caí en cuenta, pero es importante, es interesante. Si Dimas se hubiera querido confesar, llegado al último momento de su vida, con San Pedro, con Santiago, con San Felipe, etc., no hubiera podido. Hubiera muerto en pecado mortal y estaría en el infierno. ¡Qué maravilla! En ese momento el único que le podía absolver de sus pecados era el mismo Cristo. Y llega el momento final de su vida con al lado el único que podía perdonar sus pecados en ese momento, porque no había sacramento de la confesión. Nosotros lo solemos referir como el buen ladrón, pero la Biblia no lo declara buen ladrón, lo declara malhechor. Porque los evangelistas dicen, 2 malhechores fueron crucificados con él, uno a su izquierda y uno a su derecha. Entonces la Biblia lo declara malhechor, o sea que estaba en pecado mortal. ¿Y qué lo separa del infierno, de la condenación eterna? 1 hora, 2 horas, un lapso de tiempo así mínimo. Y tiene en ese último instante de su vida esa posibilidad que Dios le coloca justo al lado, el único que le podía absolver. Se ve también cómo Dios hace todo por salvar a cada ser humano. Lo habrá intentado con el mal ladrón y con el buen ladrón. Jesús, María, el Espíritu Santo hacen todo por salvar a alguien. Durante toda su vida y especialmente en el momento final. El Espíritu Santo habrá podido inspirar a Dimas en su corazón como lo intenta con todos antes de morir, con todos. ¿No te das cuenta que el que está al lado te puede perdonar porque es hijo de Dios? Reconócelo, haz un acto, reconócelo verbalmente, testimonia que es el hijo de Dios que puede perdonar tu pecado y humíllate. Y de hecho, Dios no lo hace en el momento de la muerte, lo hace durante toda nuestra vida. O sea, Dios nos busca durante toda nuestra vida para esa conversión, ese acto de fe y ese arrepentimiento. O podríamos inclusive decir, toda nuestra vida es esa oportunidad que Dios nos da, toda ella. Dios nos busca durante todo nuestro existir para que lo busquemos, lo reconozcamos, nos humillemos y nos salvemos, pero sobre todo con más fuerza en el momento de la muerte. Entonces, dichosa muerte la de este hombre malhechor, y no lo veamos como más malvado que nosotros, porque todos somos ese malhechor por nuestros pecados, todos somos ese malvado, pero que tuvo esa inmensa alegría, ¿no?, de tener a su lado al momento de su muerte lo único que le podía absolver. ¡Qué maravilla! Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús es la persona más dulce que existe. Lo han declarado muchos santos. Lo hemos leído, por ejemplo, en mensajes de la devoción de la preciosísima sangre. Estos santos o santas enviados por el cielo que dicen, no hay nadie más dulce que Jesús. No hay ser, no hay persona, no hay nadie. Nunca ha habido ni habrá nadie más dulce que el buen Jesús. Y Él está pronunciando, al momento de entregar su espíritu, el nombre más dulce que existe. Abba, Padre. O sea, el ser más dulce, pronunciando la palabra más dulce. Padre. Cuando uno
lee la Biblia, digamos, en orden cronológico, no hay por qué leerla así, pero si uno la lee en orden cronológico, se va dando cuenta cómo Dios va revelándose a sí mismo lo que Él es y lo que es para nosotros. En la Biblia primero Dios se revela como el Creador, el Todopoderoso, y nos da un esquema de vida, unos mandamientos, unas normas a cumplir. Pero Dios no quiere solamente que cumplamos normas. ¿Qué quiere? Que amemos. Entonces ese Dios creador todopoderoso después se revela como un Dios amor, que nos llama no solo a cumplir los mandamientos, que por supuesto hay que cumplirlos, pero no quiere que nos quedemos ahí. El Dios creador, el Dios autoridad, se revela como el Dios amor y nos da como mandamiento amarle. Lo principal es buscar a Dios y amarle. Entonces el Dios creador, el todopoderoso, después se revela como amor y después con Jesús, su amado Hijo, el Salvador, el Redentor, nos lo revela no solo como todopoderoso, creador y como amor, sino que nos lo revela como Padre. Nos enseña a llamarlo Padre, a que tengamos una relación filial de hijo a padre. Y nos enseña que lo más importante para el hombre en su vida es buscarle como padre, amarle como padre y esforzarnos en hacer su voluntad. Si yo quisiera resumir la enseñanza completa de Jesús, tanto por sus palabras como por lo que Él nos deja como ejemplo, su obra, su vida es un ejemplo, su actuar. ¿Cuál es el resumen de la enseñanza de Jesús? Amar al Padre y demostrárselo, buscando su voluntad y haciéndola. Eso es lo que vino Jesús a enseñarnos como en resumen. Amar a Dios, Padre, hacer su voluntad. Si yo quisiera hacer lo mismo de la Santísima Virgen María, si yo quisiera resumir sus pocas palabras del Evangelio y sus muchas palabras en sus riquísimas apariciones marianas, en sus mensajes, en sus mariofanías, si yo quisiera resumir el mensaje completo de María, ¿cómo podría hacerlo? Es, hagan lo que Él les diga. O sea, María nos lleva a Jesús, nos enseña a amar a Jesús, a servirle, a seguirle, a imitarle. En otras palabras, en resumen, aunque ya me entendieron, lo digo como resumen, el mensaje de María es cristocéntrico. Todo el mensaje de María es para llevarnos a Cristo. Y el mensaje de Cristo es abacéntrico. Todo el mensaje de Cristo es llevarnos al Padre. ¡Qué maravilla! ¡Qué hermosura! Jesús muere en paz, con su cuerpo destrozado y su corazón adolorido hasta el extremo. O sea, en lo físico y en lo moral, el dolor y el sufrimiento llevado al extremo. Pero en su corazón y en su mente, ¿qué hay al momento de su muerte? Absoluta paz. Muere una muerte santa y en paz, a la que estamos llamados todos nosotros si hacemos lo que acabo de resumir. La enseñanza de María, de la Madre, imitar al Hijo, escuchar al Hijo, seguir al Hijo. Y la enseñanza del Hijo, que es buscar al Padre, amar al Padre, obedecer al Padre, hacer la voluntad del Padre. Si hacemos lo que nos dice la Madre, en resumen, y lo que nos dice el Hijo, en resumen, estamos llamados a una muerte santa, es decir, a decir, ojalá lo hagamos todos al momento de la muerte, esas palabras dulces, una muerte en paz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús muere bien porque vivió bien y nos deja como enseñanza. El que vive mal, muere mal. El malvado muere mal. Si han visto la historia, si han leído la historia, a mí me gusta mucho leer la historia, algunos casos puntuales como la muerte de Stalin, por decir algo, o la de cualquier otro malvado, la de el asesor de
del último emperador de Rusia. ¿Cómo se llama este malvado asesor? Que era diabólico. Ahorita voy a recordar su nombre. Son personas que mueren en una situación, como cualquier malvado, de desesperación, una cosa de, en algunos casos, de gritos, de alaridos, o blasfemando, maldiciendo, retorcijones, una cosa horrorosa. Porque, como dice el dicho, mueres como vives. Entonces, llevas una vida mala, vas a tener una muerte mala. Llevas una vida buena y vas a tener una muerte buena como la de Jesús. Pero la reflexión más importante que quiero hacer no es esa, es la siguiente. Nos han enseñado que la muerte es el final de todo. Eso es lo que nos enseña el mundo. Eso es lo que enseña el hombre sin fe. Con la muerte todo termina. ¿Cuántas veces hemos escuchado frases como la siguiente? Pobre hombre, su vida terminó en un accidente de moto. Pobre hombre, se lo llevó el cáncer de páncreas. Todo terminó. Lo enterramos, quedó en el pasado. Una memoria y unos huesos. ¿Quién dijo que la muerte es el final de todo? Lo que nos enseña la doctrina católica es exactamente lo contrario. La muerte no es el final, sino de un periodo mínimo de tiempo de la vida presente, que es un destello, un flash, un abrir y cerrar de ojos en la vida del hombre. Y la muerte es el principio de todo. Es el principio de mi eternidad en el infierno, de mi condenación eterna, o es el principio de mi salvación, de mi vida eterna. La muerte es para el que muere una muerte santa como la de Jesús, para el que muere habiendo buscado a Dios y habiendo cumplido o esforzándose por haber cumplido la voluntad de Dios. ¿Qué es la muerte? Es el inicio de la verdadera vida en Dios. ¡Qué maravilla! ¿Qué es? Lo voy a decir otra vez, porque quisiera que les quede grabado en la mente y en el corazón. No son palabras mías, las estoy refiriendo, pero son hermosas y vale la pena reflexionar en ellas mucho, pidiéndole ayuda al Espíritu Santo. La muerte es, para el que muere en estado de gracia, es el inicio de la verdadera vida en Dios. Es decir, que ahí comienza todo. ¡Qué maravilla! Una reflexión tomada de un sacerdote, la leí hace unos años. Hace una comparación del nacimiento con la muerte. Son dos momentos de transformación o de cambio. Y yo no me había dado cuenta hasta leer esta reflexión de este sacerdote, la cantidad de similitud que había entre lo que llamamos nacimiento y lo que llamamos muerte. ¿Qué dice este sacerdote? Dice, cuando el feto está en el vientre de su madre, no conoce ni sabe nada, prácticamente nada, no entiende nada. Sí recibe sensaciones sensoriales, apenitas, escucha cosas, del vientre de su madre escucha hablar, gritos, peleas, canciones. Tal vez si hay mucha luz nota claridad y si hay de noche nota oscuridad. Pero él no entiende, no sabe nada, no sabe del mundo, no conoce colores, no conoce formas, no sabe, desconoce lo que viene después. Por eso es que al momento del parto el niño sufre una situación de estrés, porque siente que está saliendo de lo que él conoce, esa pequeña comodidad que es el vientre de su mamá. Sufre un momento traumático, a veces queda inclusive algunas pequeñitas consecuencias psicológicas, un momento de trauma, y después nace. Después de que nace y crece, se da cuenta que cuando estaba en el vientre de su mamá no sabía nada, no entendía nada, no conocía nada, ¿entiende? Que llevaba una vida exageradamente limitada mientras estaba en el vientre materno. Entonces ahora que veo, que toco, que veo colores, que conozco, que entiendo, digo, ahora sí. ¿Cuál es el siguiente paso? Según la reflexión de este sacerdote. Nosotros estamos ahora igualito, llevándolo al siguiente caso. Estamos como en el vientre de la madre, que apenas uno intuye cositas, tiene sensaciones mínimas, básicas, vagas, pero desconocemos lo grande, lo verdadero, lo que viene después. Así como desde el vientre no puedes conocer lo que está en el mundo hasta que salgas del vientre de tu madre, lo que estamos ahorita viviendo
no nos permite conocer, como dice San Pablo, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni nadie puede llegar a ni siquiera imaginar y comprender lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Entonces estamos como en el mismo ejemplo, ¿no? Estamos en esta situación limitada, restringida, donde no sabemos nada y no entendemos nada. Esa es la verdad. Tenemos que aceptarlo con humildad. Ni sabemos nada, ni entendemos nada de lo que viene después de la muerte. Entonces, lo que llamamos muerte es como el segundo parto. Es un momento de transformación o de cambio. Doloroso, traumático, como lo es salir del útero, pero después de él viene la verdadera vida en Dios. Ahí comienza todo. Por eso es que el mundo que cree que con la muerte termina todo, y es lo contrario, en la muerte empieza todo, el mundo nos hace ver la muerte como algo que hay que temer, y los santos nos enseñan que la muerte es algo que anhelan, que hay que anhelar. Decía Santa Teresa de Ávila, muero porque no muero. O sea, su anhelo era morir. En una de las cartas del apóstol San Pablo vemos algo sorprendente. Él dice, ya quisiera yo, llegado al final de mi vida, unirme a ese abrazo con Dios, llegar a la meta, pero todavía debo estar más tiempo con vosotros, dice, porque ustedes necesitan que yo todavía esté con vosotros, porque Dios me necesita todavía acá, estaré más tiempo con vosotros, dice San Pablo. Pero lo que refleja en esa encíclica, en esa carta, es, estoy acá porque hace falta, pero mi anhelo es morir, es llegar a ese abrazo. ¿Qué es lo que dice Jesús en la cruz? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque él tiene fe y sabe que después de ese sufrimiento final, regresa al Padre, va a su encuentro, a su abrazo definitivo con el Padre. ¿Qué es el hombre? Es algo salido de Dios y cuya vocación es regresar a Dios. Eso es todo. Entonces, ¿qué es la salvación eterna? El hombre encontró su camino de retorno a Dios y al morir, ese abrazo eterno con Dios. ¿Y qué es la condenación? El hombre sale de Dios y se queda dando vueltas, se pierde y nunca más regresa a Dios. ¿Qué es el cielo? Pues el cielo, que los teólogos lo definen en sus propios términos, yo lo voy a decir en términos muy sencillos. El cielo es donde está Dios. Eso es el cielo. El cielo es alcanzar a Dios, poseer a Dios. Entonces, ¿qué es el infierno? El infierno es donde Dios no está. O sea, el infierno es la ausencia de Dios. Miren, si en el infierno no hubiera sufrimientos materiales, fuego del infierno, lo solemos decir en la Biblia, ¿no? La Biblia lo dice, el fuego del infierno, el lago que arde con fuego y azufre. De las visiones que Dios ha permitido a personas que han visto el infierno, nos han contado, sabemos que se sufre lo indecible en muchos sentidos. Pero aunque no hubiera sufrimientos materiales o fuego, ¿no? Digamos, sufrimientos, por así decir, carnales o físicos, supongamos que el infierno no tiene fuego ni nada. Nada. El solo hecho de estar en un lugar eternamente donde ahí no esté Dios, eso ya es el infierno. El haber perdido a Dios por siempre. Y eso es lo que pienso yo que hace que el que muere mal, porque vivió mal, sienta esa angustia de su precondenación eterna, es decir, de su pérdida eterna de su abrazo con Dios. ¿Por qué Jesús muere en paz? Porque vivió en paz y para dejarnos una enseñanza. Quien viva buscando a Dios y esforzándose por cumplir la voluntad de Dios, al final de su vida puede decir con él, a ejemplo de Jesús, la palabra más dulce que existe en el mundo, Abba, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, regreso a ti. Entonces la muerte no es sino ese momento traumático, doloroso, ¿sí? Pero que nos separa a un instante del abrazo eterno de Dios. ¡Qué maravilla! Entonces la muerte ya no es algo que temer. Es algo, como nos enseñan los santos, que anhelar. Porque más bien se acaban estas miserias presentes. Yo tanta gente que he conocido en tantos viajes, ¿cómo he visto gente que le preocupa si en la gran tribulación, que ya sabe que viene,
si van a morir o no, si hay que hacer un refugio, si hay que almacenar alimentos, ¿qué hago para...? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? Por los apegos. Uno de los apegos más fuertes, que también puede ser idolatría, es el apego a la vida. La idolatría al yo como el ser o al yo a mi cuerpo hermoso, mi cuerpo perfecto, que voy al gimnasio, que tengo tales características, bellezas, o el apego simplemente al yo, a mi vida. Entonces, claro, si estás pegado a ti, claro que le tienes miedo a la muerte, si todo está centrado en ti. Pero si la fe nos dice que la muerte solo es el instante que nos separa del abrazo eterno con Dios, bendita muerte, ¿por qué tardas tanto en llegar? Bendita muerte. No tengamos miedo a la gran tribulación si morimos o no morimos, no es relevante. Lo único relevante es si terminamos en la separación eterna de Dios o si terminamos nuestra vida con ese abrazo, esa unión, ese regreso a Dios. Es realmente lo único que nos importa. Y para eso hay que prepararse, para eso hay que buscar a Dios durante toda la vida, hay que buscar la voluntad de Dios. Cristo murió bien porque hizo lo que nos enseña que tenemos que hacer. Buscar a Dios, amar a Dios, cumplir la voluntad de Dios. Y si lo hacemos, terminaremos en esa muerte feliz, para que comience lo que el día de nuestra muerte comienza, que es, recuérdenlo porque es importante, es relevante, el día de nuestra muerte, que no es el fin, es el inicio de la verdadera vida en Dios. ¡Qué maravilla! Y termino ya con esta pequeña reflexión final, y es: sin fe la vida del hombre es al mismo tiempo una desgracia y un sinsentido. Porque desde que uno comienza a crecer bastante pequeño todavía, o sea, muy niño, muy pocos años, uno entiende que nací para morir. Haga lo que haga, voy a morir. Sea lo que sea que dedique a cuidar mi cuerpo, con buena alimentación, deporte, ejercicios y médicos, todo ese esfuerzo en mantener un cuerpo para hacer o preparar un tremendo banquete para los gusanos. O sea, sin fe la vida es una desgracia, porque yo me esfuerzo tanto para alimentar con un banquete a los gusanos. Y dedico mi vida a estudiar y a trabajar para acumular bienes que con premura, con presteza, se van a repartir cuando yo me muera. Por fin se murió nos dejó el carro y esto y lo otro, por fin. Entonces, si la vida es acumular bienes que no te llevas contigo, se lo van a repartir, y alimentar un cuerpo que se van a comer los gusanos, la vida es un absoluto sinsentido y es una desgracia no desde que naces, desde que lo entiendes, quizás a los 3, 4, 5 años. O sea, la vida sin fe ni siquiera tiene sentido vivirla. Ahí yo entiendo a la gente que se suicida. Porque ¿para qué vivir la vida si ese es el llegadero? Si la muerte al final, ¿qué propósito tiene? Pues demos gracias a Dios, bendito sea Dios que nos ha dado esta hermosísima fe católica. La doctrina, que tiene 3 partes, ustedes lo saben, nosotros no somos protestantes. Nada de solo Biblia. No, es Biblia, tradición y magisterio, y un católico no puede separarse ni desligarse de ninguna de esas 3 componentes o partes de la doctrina. ¡Qué hermosa! Hermosísima, démosle gracias a Dios sin fin por haber nacido católicos y por haber recibido la fe católica y la doctrina católica. La hemos heredado, y la hemos heredado con el sufrimiento de muchos, con el martirio de muchos y con el trabajo de muchos, que nos da el verdadero sentido de la vida, que es solamente prepararnos para esa transición final. Santa Teresa también decía: ¿qué es esta vida? A mí me encanta esa frase. Esta vida es una mala noche en una mala posada. ¡Qué maravilla! ¿Cuál es la esperanza de que la vea así la vida? ¿Cómo termina esa mala noche en esa mala posada? Termina con el amanecer, el alba.
que agarras tus cosas y te vas de esa mala posada. Quiero decir, vivimos, aunque tengamos padecimientos, cruces, o aunque venga la gran tribulación, lo que sea que nos toque vivir, con la esperanza de que viene el amanecer, de que termina. Y después de que termine esa mala noche, en esa mala posada, viene la verdadera vida en Dios. Entonces vale la pena esforzarse. ¿En qué? En lo que dije al principio. La enseñanza de María, cristocéntrica. Hacer todo lo que Él les diga. Y la enseñanza de Cristo, abacéntrica. Todo en Cristo fue buscar y hacer la voluntad del Padre. Y la cumplió, la voluntad del Padre, a la perfección, hasta el sacrificio y la entrega total de sí mismos. Y esto no solamente nos lo dan Jesús y María como instrucción, sino como ejemplo. Es decir, la salvación del hombre consiste simplemente en imitar a María, en que nos enseña a ser cristocéntricos, y en imitar a Jesús, que nos enseña a ser abacéntricos. Amén. Amén. Sepultura, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. No estés eternamente enojado. De mi misericordia, para que encuentren allí la fortaleza, el refugio y toda aquella gracia que necesiten en las penalidades de la vida y especialmente en la hora de la muerte. Cada día traerás a mi corazón un grupo de almas diferentes y las sumergirás en el océano de mi misericordia, y yo conduciré todas esas almas a la mansión de mi Padre. Todos los días implorarás a mi Padre gracias para esas almas en atención a los méritos de mi amarga pasión. Del diario de Sor Faustina. Esta novena ha de vincularse de una manera particular a la fiesta de la Divina Misericordia. Aquí lo que escribe Sor Faustina, la novena a la Divina Misericordia que Jesús me mandó escribir y rezar antes de la fiesta de la Misericordia, empieza el Viernes Santo. Se obtienen gracias especiales confesándose y comulgando al finalizar la novena. Coronilla de la Divina Misericordia. Expiraste, Jesús, pero tu muerte hizo brotar un manantial de vida para las almas, y el océano de tus misericordias inundó el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, derrama sobre nosotros hasta la última gota de tu sangre. Amén. Padre, sangre, El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo y fuerte, Santo y mortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo y mortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo y potente, Santo y mortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Que el Señor proteja su cuerpo y salve su alma. Amén. Jesucristo, el Señor, esté siempre a su lado para defenderles y ayudarles. Amén. Dios haga brillar su rostro bondadoso sobre ustedes y les conceda un día de vida eterna. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y lo acompañe siempre. Amén. Amén. Mañana que les laude.